Bueno, bienvenidos a esta clase que pertenece a la unidad 5, que es de masas crecidas. Bueno, como siempre, al principio de cada unidad de masas vamos a ir viendo más o menos cómo estamos ubicados. La clase anterior fue de masas básicas, ¿sí? En donde pudimos ver dos familias que no tenían nada que ver una con la otra, pero están en la misma unidad que se llama masas básicas, que son las líquidas y las quebradas. En este momento vamos a ver las masas crecidas, que sí son una familia en sí misma, y está dividida por batidos livianos y batidos pesados. Bien, ¿qué son las masas crecidas? Las masas crecidas también se llaman masas batidas. Son todas aquellas masas dulces que crecen durante el horneado, formando una miga más o menos consistente o más o menos esponjosa. Los ingredientes comunes a las masas crecidas van a ser harina, huevos, materia grasa, que puede ser aceite, manteca, margarina, azúcar y puede o no tener en algunas, según el tipo de subfamilia de la que estemos hablando, leudantes químicos. Bien, vamos a la primera subclasificación. Dijimos que se dividían en batidos livianos y batidos pesados. Los batidos livianos dentro de las masas crecidas son aquellos que deben su crecimiento en el horno gracias al aireado de los huevos. Eso significa que solo van a crecer gracias al gracias al aire que le incorporamos al batido, ¿sí? Esto sería un agente leudante físico, que es el aire que le incorporamos a la preparación. Bueno, algunas características de los batidos livianos en general es que todos van a comenzar con un batido de huevos o claras con azúcar a punto letra, ¿sí? Acá en esta diapositiva vamos a poder ver los pasos 1, 2 y 3, que son cómo llegamos a este punto letra, ¿sí? El punto 3 sería ya el punto letra logrado, el punto 4 es cuando le incorporamos los secos. Entonces el crecimiento de estos batidos livianos se deben a esa incorporación de aire. Llevan nada o muy poca materia grasa. No suelen llevar agentes levantes químicos. Hay algunas excepciones. Cuando este batido liviano contiene ingredientes que tengan un peso extra, se le puede poner, puede llevar agentes levantes químicos como polvo leudante. Y tienen una miga esponjosa y seca, es lo que los caracteriza, que uno los aplasta y prácticamente vuelven a su forma original, pero es una miga que al paladar se siente seca, no tienen mucha humedad. Bien, vamos a ver algunos batidos livianos tradicionales franceses. Es una clasificación francesa y estos 5 batidos que les voy a nombrar, que es lo que podemos ver acá, tienen nombre y apellido. Y por su definición, lo que define a cada uno de estos batidos es su proporción de ingredientes. Es decir, que cada vez que nombramos pionono, bizcochuelo, biscuit a la coulier o genoise, vamos a estar hablando de una cantidad precisa de ingredientes. En el caso del bizcochuelo, bueno, es el típico de tortas de cumpleaños, va a llevar por huevo unos 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina, ¿sí? Nada, la receta va por ahí, en alguna situación les digan, bueno, hace un bizcochuelo de 6 huevos. Y bueno, por definición uno ya tiene que saber que tiene que multiplicar esos 6 huevos por la cantidad de azúcar y la cantidad de harina que dice acá. 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina por huevo. En el caso del biscuit a la coulier serían las vainillas, ¿sí? Y por huevo la proporción es de 25 gramos de harina y 25 gramos de azúcar. La genoise es una especie de bizcochuelo, o sea, tiene las mismas cantidades de azúcar y de harina que el bizcochuelo, pero además por huevo tiene un agregado de manteca derretida que se incorpora hacia el final de la elaboración. En el caso del pionono, vamos a tener las proporciones por huevo van a ir de 8 a 15 gramos de azúcar, de 8 a 15 gramos de harina y además va a tener agregado de 2 a 3 gramos por huevo de glucosa o de miel, que es lo que le va a dar la flexibilidad al pionono, porque nosotros al pionono lo usamos para arrollar piezas. Y después está el biscuit Chocón. En este caso no hay una receta o proporción específica, hay muchas recetas de biscuit Chocón. Sí van a empezar con un batido de huevos de azúcar, y lo que las va a caracterizar es que va a tener claras montadas con azúcar al final. Y además está caracterizado por tener harina de almendras en reemplazo de una parte de la harina y también manteca fundida. O sea, es un bizcocho bastante húmedo en comparación con el resto de los batidos livianos.
Bien. Entonces vamos a hablar de un método de elaboración genérico que va a aplicar a todos los batidos livianos, ¿sí? Siempre va a partir de huevos con azúcar y lo que vamos a hacer, ahora vamos a ver estas técnicas para llegar a este punto letra, que hay varias maneras de llegar a ese punto letra, pero es más o menos la base. Luego al punto letra se le van a incorporar los secos tamizados con movimientos envolventes. Estos movimientos envolventes tienen que ser rápidos y la característica de que sean envolventes es justamente para que le quitemos el menor aire posible que tanto nos costó incorporar antes. Y en el caso de que llevara materia grasa, que es poco común en los batidos livianos, se va a incorporar al final ya fundida y como vemos en la imagen de 3, se incorpora igualando densidades, es decir, que voy a agregar un poco de la preparación de la mezcla de masa que ya tengo a la manteca y una vez que esa parte que no cuidé, que homogeneicé sin cuidar el aire, eso sí lo voy a agregar al resto del batido con movimientos envolventes cuidando el aire. Bien. Vamos a ver algunas consideraciones generales a la hora de preparar un bizcochuelo o cualquier batido liviano en realidad. El horno tiene que estar precalentado, ¿sí? La temperatura de cocción para estos batidos va a variar de 160 a 180 grados. Recuerden que siempre va a depender del tamaño de la pieza la temperatura de cocción, pero más o menos va a rondar estas temperaturas. A menor tamaño de la pieza vamos a elegir una temperatura más cercana a los 180 y a mayor tamaño de la pieza más cercana a 160. Esto se debe a que, bueno, una pieza más grande va a tardar más tiempo en llegar a tener calor en su interior. Por eso la temperatura es menor, para que no se queme por fuera. El molde tiene que estar listo. Estas masas, batidos livianos, no pueden esperar. Una vez que está hecha la masa, ya tenemos que tener todo listo para poder meterlo al horno, porque el tiempo que pase estando esta masa esperando el resto, que las cosas estén listas, va a hacer que el aire se vaya y el bizcochuelo o el batido liviano que estamos haciendo no salga como esperamos. Entonces siempre voy a utilizar espátula de silicona con movimiento desenvolvente. Y algo muy importante es que no se puede abrir el horno durante su cocción. La manera de darse cuenta es, básicamente, primero, si seleccionamos bien la temperatura de horneado, nos podemos quedar tranquilos que cuando luzca listo seguramente es porque está listo. Pero si tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es mover suavemente el horno y mirar por la puerta de vidrio hasta ver que no se mueve. Si vemos que no se mueve, como si estuviera líquido adentro, lo que podemos hacer es abrir muy despacito el horno, cuando ya estamos seguros de que no se mueve, tocar con la mano y cuando sentimos firme, recién ahí podemos llegar a pinchar con un palillo o con un cuchillo. Pero no antes de estar seguros, haciendo todos estos pasos. Bien, dijimos que había muchas maneras de llegar a punto letra, ¿sí? Y acá hay distintas técnicas. Una de ellas es, bueno, se llama batidos de huevo entero. Batido de huevo entero porque no separo en ningún momento la clara de la yema, sino que los huevos los rompo tal cual están y les agrego azúcar. Y aquí también tenemos dos maneras. Una es a temperatura ambiente, en donde yo voy a agregar los huevos al azúcar, todos juntos, y voy a poner a batir hasta llegar al punto letra. La otra manera es con los huevos enteros, agregando el azúcar a baño de María. Voy a revolver, simplemente revolver hasta que note que los cristales del azúcar están disueltos. Cuando noto eso, que más o menos sucede a los 45 o 50 grados, lo voy a retirar del baño de María y lo voy a comenzar a batir hasta lograr el punto letra. Va a llegar un poco más rápido porque le facilitamos la tarea a la batidora de disolver los granos de azúcar. Los disolvimos con un poquito de calor. En el caso de los batidos de huevos por separado, lo que vamos a hacer es separar la yema de la clara. En un caso, porque también tenemos dos opciones en este método de batidos de huevo por separado, vamos a merengar las claras con el total del azúcar. Y una vez que logramos un merengue con la técnica de merengue francés, vamos a incorporar las yemas y cuando están incorporadas vamos a ver que ya está el punto letra. Otro método poco usado, porque es bastante más pasos, es merengar las claras con la mitad del azúcar y batir a punto pálido. Por otro lado, las yemas con la otra mitad del azúcar. Unir esas dos preparaciones y así obtener un punto letra.
Y en el caso de batido de huevo entero y separado, es algo que se aplica, por ejemplo, al biscuit chocón que hablamos hace un ratito. Em, el biscuit chocón parte de un punto letra de huevos y azúcar, pero al tener tanto peso entre la manteca y la harina de almendras, requiere de claras batidas a punto de merengue francés extras, ¿sí? Para poder levantar el peso que tienen los ingredientes. Bien, vamos con los batidos pesados. Estos batidos son un poco más simples. En principio son aquellas masas crecidas, porque sí pertenecen a la misma familia, que van a deber su crecimiento en el horno gracias a agentes levedantes químicos, como el polvo de hornear o el bicarbonato de sodio. Y en algunos casos también ese crecimiento se va a deber a que aireamos la manteca. Bien, algunas características generales. Los batidos pesados se llaman pesados porque contienen una gran proporción de materia grasa, ya sea de manteca, margarina o aceite. Su crecimiento en el horno se va a deber principalmente a agentes levedantes químicos. Y el resultado, en comparación sobre todo con los batidos livianos, es que tienen una miga compacta y húmeda. No es ya algo que podemos aplastar y vuelve a su forma, sino que es más rígida, pero es súper húmeda en el paladar. Y acá tenemos dos métodos de elaboración para los batidos pesados. Uno se llama método de emulsión, que puede ser de manteca o aceite. Si es de manteca, comienza con la manteca pomada, batiéndola con el azúcar, hasta disolver lo máximo posible el azúcar. Y luego de eso se le van a agregar los huevos, también de a uno, de a poco, para que se integren bien. Y los líquidos y esencias o otros líquidos que tengan que den sabor, alternado con los secos tamizados. Acá no hay aire que cuidar. Si bien justamente en este método de emulsión de manteca es el único caso que un batido pesado podría llegar a incorporar aire por el aireado de la manteca, ¿sí? Es decir, aparte de lo que pueda llegar a ser un agente leudante químico. El método de emulsión de aceite es igual, solamente que vamos a integrar aceite con azúcar primero, vamos a agregar los huevos y los líquidos alternados con los secos. En el caso del aceite no podemos esperar disolver el azúcar en el aceite, así que simplemente vamos a mezclar, ¿sí? No hace falta batir mucho tiempo. Y después está el método que se llama de manteca fundida. En este caso, no hay muchos batidos pesados que empiecen con este método, pero hay unos que sí deben hacerse de esta manera. Y la forma de hacerlo es, primero todos los secos por un lado tamizados, todos los líquidos por otro mezclados, unir esas dos preparaciones y al final es cuando se le va a agregar la manteca fundida. Acordémonos que acá no tenemos que cuidar el aire, podemos usar tanto batidor de mano como espátula de silicona para incorporar los ingredientes. Bien, consideraciones generales. El horno precalentado, igual que en los batidos livianos, va a depender del tamaño de la pieza de la temperatura, pero más o menos ronda entre los 160 y 180 grados. Pero esta masa, a diferencia de los batidos livianos, sí puede esperar y reposar. Si bien es óptimo que nosotros tengamos todo listo antes de empezar una receta, como el molde, todo pensado, es una masa que no le pasa nada si no va inmediatamente de que está hecha al horno. Pero sí tenemos que cuidar no abrir el horno durante su cocción, porque puede arrebatarse la pieza. Bien. Por último, vamos a ver unos ejemplos de método de emulsión. El budín 4/4, que es un budín que está hecho, se llama 4/4 porque tiene las mismas proporciones de manteca, azúcar, huevos y harina, ¿sí? 100, por ejemplo, 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos y 100 gramos. El budín inglés, que es un budín que lo caracteriza tener fruta brillantada y frutos secos. El budín hamburgués, que es un budín alemán, que lo caracteriza tener licor, chocolate y frutos secos. El carrot cake, por ejemplo, es un batido pesado. El bizcocho Sacher. En fin, los batidos pesados nos vamos a dar cuenta que lo son porque son bizcochos, masas crecidas, masas que forman miga y que tienen mucha cantidad de manteca. Y aquí tenemos algunos ejemplos de métodos de manteca fundida, que son los financiers, que son estos lingotes con frambuesas, los
los muffins suelen hacerse con método de manteca fundida, aunque también pueden hacerse con el método de emulsión. Y el otro ejemplo que tenemos son las madeleines, que son esos bizcochitos con forma de conchilla. En estos ejemplos, el método de elaboración es de manteca fundida, es decir, que se agrega al final. Bueno, hasta aquí la clase de masas crecidas. Muchas gracias.